Listo, estamos en vivo. Esperemos aquí que se empiece a conectar ya la audiencia, empiecen a conectarse las personas, compartir el en vivo. Tenemos aquí unos minuticos que se empiecen a seguir sumando las personas que estén compartiendo el en vivo y démosle tiempo a la audiencia del en vivo. Bueno, no siendo más, considero que ya podemos ir arrancando con el espacio. Eh, pues darle la bienvenida a todas las personas que se van sumando al en vivo, que se empiezan a conectar a esta hora de la noche. Darle las gracias al senador Armando Benedetti por acompañarnos en este espacio. Me presento. Mi nombre es Diego Luis García, actualmente abogado ya a bordas de grado, activista estudiantil dentro del departamento de Sucre. Y bueno, nos encontramos hoy en este importante espacio de diálogos por Colombia 2022. Para ponerlos en contexto un poco, con diálogos queremos crear un espacio a través del cual pues, se pueda conversar con distintas figuras de la política nacional colombiana, trayendo todo a nuestro territorio, al departamento de Sucre. Muchos nos han cuestionado y nos han preguntado que por qué el tema de jóvenes anónimos, y pues creemos que más allá de los nombres, lo importante en un espacio de estos es el escenario, que es un espacio productivo donde se pueda debatir, donde se puedan comentar las ideas y donde se pueda construir. Entonces, este espacio será moderado por nuestro amigo y compañero Navín González, quien actualmente es el director de la ONG Hablo Joven en el departamento de Sucre, quien es consejero de planeación, columnista y estudiante actualmente de las ciencias jurídicas y de la administración pública. Entonces, Navín, te dejo con el senador para que empecemos a darle cabida a todo lo que será este Facebook Live. Bueno, Diego, primero que todo, buenas noches a todas las personas que se están sumando a este en vivo. Precisamente Diálogo 2022 fue una iniciativa de la ciudadanía juvenil en su ejercicio. Somos ciudadanos, digámoslo así, de muchos municipios que quisimos abrir un espacio de debate, un espacio sano, un espacio donde podamos escuchar a diferentes figuras del escenario nacional. Y bueno, la noche de hoy nos acompaña el senador Armando Benedetti, a quien le damos las gracias por aceptar la invitación y la bienvenida a este espacio que construyen los jóvenes del departamento de Sucre. Hay muchas personas o jóvenes que de pronto se conectan o están viéndonos esta noche y no conocen, digamos, quién es Armando Benedetti. Nos gustaría comenzar la noche de hoy, pues, escuchando de su propia voz quién es Armando Benedetti, pues, para todas estas personas que nos están escuchando la noche de hoy. A ver, si hay alguien que le han distorsionado la imagen, yo no sé cómo se llamará eso, quién es Armando Benedetti, he sido yo, desde mi punto de vista, ahora, después de viejo, lo ve uno así, que pelea con el fiscal Néstor Humberto, con Vargas Lleras, con Ricardo Sarmiento, y con un periodista al mismo tiempo, pues no era una excelente idea. Y eso ayudó pues a distorsionar. Lo otro es porque yo he sido abanderado siempre de las causas progresistas. Estoy hablando de las libertades individuales, estoy hablando de la eutanasia, estoy hablando
del aborto, también te estoy hablando del LGBTI, que tengan los mismos derechos, etcétera. Y por eso, de alguna forma, y seguramente por problemas míos de comunicación y mi forma de ser, muy seguramente no he podido realmente hacerme expresar quién soy yo. Entonces, yo te pudiera decir que yo soy una persona tranquila, algo vanidoso, buena gente, sentimental y buen papá, buen hijo, marido no sé todavía, pero sí siempre he tenido esa característica. La otra, en la política siempre la defensa de la filosofía liberal, de las libertades individuales, de los derechos humanos, del respeto al prójimo, del respeto a la vida. Eso es lo que yo te podría decir, porque pocas veces a mí me preguntan lo que ustedes me están preguntando. Entonces yo creería que ahí podría haberme definido de alguna u otra manera. Ok, bueno, yo creo que fue digamos, una reflexión muy interesante sobre su persona. Y ese Armando Benedetti que nos acaba de describir, quién es, qué piensa de la situación actual del país, digamos, cuál es la radiografía que tiene de la Colombia hoy. Bueno, lo dije cuando yo fui presidente del Congreso, que es un discurso que lo invito a leer, está en la página mía. Cuando posesioné al presidente Santos el 7 de agosto del 2010, yo hablé de que Colombia estaba entre los 3 países más desiguales del mundo. En esa época nadie hablaba de eso, ahora todo el mundo habla de eso. Y Colombia es de los países más desiguales del mundo. Además de eso, en términos de derechos humanos, es fehaciente, es macabro, es perverso las cifras que tienen que ver con masacres, con asesinatos, etcétera. No solamente por el conflicto interno y el narcotráfico, sino que porque nuestra sociedad adoptó ser una cultura mafiosa. Lo peor que ha dejado la mafia a este país es que el que hace la fila es un pendejo y el que se cuela es un berraco. Esa es de las cosas más feas que pasan en este país. La cultura mafiosa en la cabeza. No estoy hablando de narcotráfico, sino de la cultura mafiosa. Además de eso, está el señor Luis Carlos Sarmiento, donde permiten toda clase de abusos. Una clase política que más que corrupta es subyugada por un presidente que a su vez el presidente está pago por el grupo económico. Me voy a meter en un ascensor, si se corta ya estoy metido ya en mi casa. Aquí sí. Se cortó. Perfecto, senador, se lo escucha bien. No, como precisaba el senador Benedetti, perdió comunicación mientras sube el ascensor. Yo creo que este es un escenario donde cada uno de los que están aquí conectados puede eh, plantear sus preguntas, puede también plantear sus inquietudes sobre la persona de quien es Armando Benedetti y su proyecto político y de pronto para lo que significa para algunos sectores de la sociedad colombiana que lo apoyan y que lo siguen y obviamente pues como decía Foucault, en todo poder requiere un contrapoder en cierto sentido, entonces también tiene las personas que no lo siguen como funciona en la vida cotidiana o en la política cotidiana en el país. Entonces, esperemos que el senador tome buena señal, se conecte para seguir con este diálogo, un diálogo que además contará con muchas figuras de todos los sectores, no solamente de sectores, digamos que alternativos o de sectores que vienen proponiendo un escenario distinto, sino también personas del establecimiento que aporten, digamos, su concepción sobre lo que piensan en estos momentos. Esperemos entonces, Diego, que el senador tome de nuevo señal y bueno, ir diciéndole a las personas que están conectadas que ya se le ha extendido la invitación a personajes de la vida política nacional que esperemos también nos acompañen, como esta noche nos está acompañando el senador Benedetti. Entonces, aquí tenemos perfecta
visión de su persona. Y bueno, si quieres continúe con el espacio, senador. No, tiene problemas con el audio. Ahora, le decía, bueno, le decía que Colombia está entre los 10 países, entre los 3 países más desiguales del mundo. Y eso obedece a que todo el siglo XVIII, XIX y XX siempre fueron unas clases dominantes las que también determinaron políticamente cómo se distribuía la riqueza, etc. Hay una cultura mafiosa, como se lo venía diciendo, que es lo peor que de pronto nos ha dejado el narcotráfico, porque no solamente los muertos, el horror del narcotráfico, el negocio, sino también lo que tiene que ver con que las personas en este país creen que hacer la fila, hacer las cosas correctamente, es cuestión o cosa de bobos. Por lo tanto, eso coadyuga y lleva a que toda una sociedad empiece a perder una cantidad de valores, y la sociedad no tiene valores, ha perdido lo que uno llamaría la caridad por el prójimo, estar pendiente por el prójimo. En el término político es mentira que el Congreso representa a la ciudadanía o al pueblo. El Congreso no representa a nadie, ni nosotros mismos nos representamos ya en el Congreso de la República. Hay una desconexión total de lo que es el Congreso con lo que es la sociedad. Y debido a esto, este es un país desigual, difícil, anacrónico, con muchos problemas de violencia. En este año llevamos 14 masacres, solamente llevamos 7 semanas. Es un país complicado, en donde personas como usted, Naveen, ojalá, no quiero ser sapo con usted, ojalá hubiera más Naveen, en el sentido que estén preocupados por saber qué está pensando, qué siente. No todo puede ser rumba, y habla alguien que le gusta bastante la rumba y el desorden, pero no todo solo puede ser las 24 horas rumbeando sin tener una objetividad de qué están haciendo nuestros dirigentes. Se dedican a decir que son malos, y seguramente sí, todos somos malos, pero eso no contribuye a nada. Parece que aquí la política también, Naveen, tuviera algo que ver, como que si la gente que supuestamente sabe de política se comporta como un usuario, de eso que compra un televisor, una licuadora que le sale mal y empiezan a hablar todo el día de la licuadora o el televisor que está mal, y esos son los que creen saber de política, los que todo el día se comportan, repito, como un usuario, diciendo todo está mal, político bandido, etc. Seguramente tienen razón, yo no voy a defender aquí la clase política, creo que nadie lo podría hacer, pero también es verdad que a los políticos los dejan sueltos de madrina. Bueno, senador, uno lo ve como que activo en muchos espacios, interactuando con la ciudadanía, con los jóvenes sociales, y a uno le causa una inquietud de cuál es la proyección política que usted tiene a futuro. Piensa en un escenario, digamos, la alcaldía, la alcaldía de Bogotá, ¿cómo se proyecta? A ver, el tema de las redes para mí es nuevo. Yo me quedé en la época del Betamax. Usted de pronto me había nacido cuando había Betamax o Atari. Yo empecé a manejar el tema del Twitter hace 2 años y el tema del Instagram hace 1 año. Desde hace 3, 4 meses he querido aprender cómo se manejan todo este tema de las redes, y lo estoy haciendo. Y me ha costado bastante aprender, pero me he disciplinado en hacerlo, en aprender, entender, preguntar, etcétera, como todo toca en la vida. Yo estoy preocupado por el 2022, porque Petro llega a la presidencia, y desde que decidí venirme con Petro, sin preguntarle ni siquiera a él, me han buscado todo tipo de trabajo. Primero dijeron que iba a ser vicepresidente de Petro, después que iba por una consulta con Petro, después que era que no tenía los votos con Petro, después que iba a ser alcalde de Barranquilla, después que alcalde de Bogotá, y me están buscando oficio. Entonces yo no entiendo cuál es la buscadera de oficio que me tienen, pero lo que sí te puedo decir es que estoy concentrado en organizar la campaña Gustavo Petro presidente. Ese es mi tema. Una semana, Naveen, en política es como un siglo. Entonces, si todavía estoy pendiente del 2022, ¿cómo carajo va a estar pendiente del 2023? Entonces, por eso te digo que yo estoy en eso y no estoy buscando ningún oportunismo. Si estuviera de oportunista, me hubiera ido para donde el presidente Duque, seguramente me hubieran recibido. Me hubieran dado un puesto, alguna vaina, una contratación. Pero no me llamaría Naveen. Entonces,
uno cambia unas cosas por otras. Ahora que toca ese tema, mucha gente le ha criticado el hecho de que estuvo presente en el gobierno Uribe, estuvo presente en el gobierno Santos, y ahora asume una posición totalmente distinta, que es la tesis de la Colombia humana representada en Gustavo Petro. Me gustaría, pues a todos los jóvenes que hemos estado como en esa dinámica, conocer un poco sobre ese hecho. Bueno, ¿Por qué se da ese viraje? básicamente no es viraje, o sea, entonces si me hubiera ido para donde Duque no hubiera sido viraje, pregunto yo, o sea, si me hubiera ido para donde Duque no hubiera tenido ningún problema, la gente aplaudiría, no es viraje, no. Yo creo que un poco la preguntadera que hay, Navín, es porque les cae mal Petro, porque cuando yo acompañaba el proceso de paz, a nadie le importó que yo hubiera sido ponente de la creación de la JEP, de la reglamentación de la JEP, de amnistía e indulto, de absolutamente todo, de haber estado al frente de la campaña del sí. Entonces, para esa época a nadie le importaba eso, pero ahora que estoy con Petro sí le importa por qué es que estoy dando un viraje en U, etcétera, etcétera. Yo con Petro he coincidido en los últimos 20 años en toda la agenda legislativa. Usted no encuentra un Twitter o una alusión en algún medio de comunicación o alguna frase, etcétera, que haya ido en contra de lo que es Petro. Nada de eso ha pasado. Luego, entonces tengo esa ventaja para decirte de que yo he estado en la agenda legislativa con lo que tiene que ver con Petro, con sus ideales. Las mismas ideas que yo tengo desde el 2002, las he tenido en el 2020 y ha sido coherente en todo lo que yo he escrito, en todas mis intervenciones, en todos mis discursos. ¿Por qué te digo esto, David? Porque como te lo dije al principio, mi agenda siempre ha sido progresista. Entonces, yo estuve en el uribismo, estuve con el presidente Uribe hace 12 años. Oiga, usted de pronto, imagínate, hace 12 años ni siquiera veía la revista Playboy, ni veía pornografía, ni nada. O sea, hace 12 años, ¿sabes lo que implica hace 12 años? Hace 12 años que yo estuve allá en el uribismo, que estuve acompañando al presidente Uribe, pero yo tengo una ventaja y lo que voy a decir es en serio y mamando gallo. Es que yo soy como Neymar. Neymar no se la pasa llamando al Liverpool, y al Manchester United, y al Juventus, que si lo dejan jugar o no. ¿Me entiendes? Neymar lo llama y juega. Lo mismo me ha pasado a mí, cayendo un poco en la vanidad. Yo he sido objeto de llamadas de varias personas que han sido presidentes de la República, etcétera, etcétera, que le ayuden con una agenda legislativa. Yo ayudo. Y usted dirá, ¿que estuvo mal haber estado? Sí, es posible que sí. Pero no me contradije. O sea, es como si yo, por ejemplo, hubiera estado a favor de la guerra y estuviera con el tema de la paz. O todo el mundo sabe que estuve con el tema de la paz. Y el giro sería si yo estuviera a favor ahora de la derecha. Usted diría, bueno, pues si antes apoyaba la paz como la derecha. Petro apoyaba la paz, yo también apoyé la paz. Ahora, que si es extraño que dar ese paso, sí. Y le puedo decir que yo venía transitando hacia allá. Y créanme lo que le voy a decir, el día que decidí decir que me iba para allá, que eso se armó, duró 27 horas en tendencia 1, Naví, y eso era puño y patá. Yo ese día, una asesora mía, Laura Sarabia, me llama y me dice, oye, hay que hacer un video. Y yo, ¿video de qué? No, de que vamos para la Colombia humana. Digo, no, si yo hago eso, sale un mierdero. No es que el mierdero ya está armado. Entonces yo dije, ¿cómo así? Entonces me tocó entonces antes del video tengo que llamar a Petro. Le llamé a Petro, oye Petro, le he dicho a todo el mundo que voy para la Colombia humana, menos al dueño de la Colombia humana. Entonces me dijo, bienvenido. Entonces, es como para que veas tú, yo no estuve con los verdes reunidos, yo no estuve hablando con Pedro, yo no estuve hablando con Juan. Yo decidí irme solo para allá. Ya me había ido el partido de la U. Tú no me viste que fuera objeto de conversaciones o de negociaciones, etcétera, etcétera. Arranqué para allá. Y Petro me dijo, ¿qué quiere usted? Le dije, nada, que gane. Y falta mucho por hacer para que gane. Así que empecemos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. O sea, acabo de venir ahorita del barrio Las Palmas, aquí en el sur de Barranquilla, de una reunión política. Y en mi intervención yo decía, qué jodido es hacer una campaña en la que no solamente te toca mostrar que tu plan de gobierno es el mejor, que obviamente es muchísimo mejor, sino que además tienes que estar pendiente de todo lo que te van a inventar. Y ahí viene lo que te vengo yo a decir, o sea que no es fácil hacer una campaña solamente pendiente en qué te van a inventar. No, que es que vamos para el castrochavismo.
como si los tipos que nos están diciendo eso nos estuvieran diciendo que nos van a llevar a Japón o a Suiza. Como si esas personas que nos están acusando de castrochavistas no llevan más de 210 años mandando aquí en el país. Entonces, ese es el tipo de situaciones que se vuelve todo muy complejo. Okay, senador, le agradecería de antemano los micrófonos habilitados, el PC y el teléfono. ¿Cómo? Ahora sí me escucha mejor. Ahora sí. Ya acerqué el micrófono. ¿El qué? Se escuchó un eco. Porque es que esta plataforma... Hay como unos micrófonos encendidos. Ya. Entonces, y así ahora, si me alejo más, voy a alejar para ver, porque es que no me entra por el televisor. ¿Así? Okay. Bueno, yo creo que sí. Ok, ¿así? Bueno, ya comprendiendo un poco ese escenario que planteó, hay muchas personas que también nos han venido a través de la invitación a este espacio, el hecho de que, digamos, siendo usted un hombre caribe, no desarrolló como ese activismo precisamente acá en el Caribe. Una de las cuestiones o de preguntas que siempre se realizan. Y bueno, eso tiene una explicación fácil, o sea, si yo hubiera lanzado aquí en Barranquilla, Name, Char, Herlein, Slevi, nunca me han dejado ser ni concejal de Barranquilla. Entonces, debido a eso, pero no fue por eso que yo me fui de aquí, lo que pasa fue que yo me fui muy joven a estudiar a Bogotá. Y en esa ida a estudiar a Bogotá, pues me quedé estudiando allá, me casé allá, etc. Yo tengo 53 años y tengo una hija de 34 años. La tuve cuando tenía 19, 18 años. Entonces, dicho esto, si no hubiera existido la circunscripción nacional, tampoco hubiera sido senador, ¿no? Yo fui concejal de Bogotá, representante a la Cámara por Bogotá, y luego senador, como se sabe, por circunscripción nacional. Pero Navin, si hubiera empezado aquí, no me hubieran elegido nunca, porque aquí esta vaina es tesa. Esto aquí es con mucha plata y tienes que ser equidistante, tener una fuerza bien berraca, te repito, con Chame, con Char, Name, Gerley, los Slevi de ese momento, etcétera, Abelito Carbonell, o sea, aquí no es cualquier vaina, aquí hay como más de 12 senadores, Navin, en este departamento, lo cual es bastante para ser un departamento más pequeño, pero más super poblado. Entonces tú encuentras ahí que yo siempre hubiera querido hacer política del Caribe. Lo que pasa es que ahora me vine a vivir aquí a Barranquilla y ahora sí ya me ven más como del Caribe, porque siempre que venía acá, si yo voy a Santa Marta o a Montería, o así se lejos me ven como un costeño. Pero cuando yo aterrizaba aquí en Barranquilla, Nami y Char se dedicaban todo el día a que me dijeran cachaco. Cuando ve que yo hablo como costeño, me gustan los costeños, peleo con los cachacos por la misma pendejada del Junior y otras cosas como uno siempre habla, que quién es más inteligente, cuáles son más berracos, etc. Todas esas discusiones las he tenido de pelado y de allá y para acá. Pero no fue que yo dije no hay espacio y me voy para allá, no, me fui allá a estudiar y arranqué allá. Pero también sé que si hubiera venido aquí, mira, Navin, créeme que no. Tú también estás en Sucre y esa vaina ya es difícil, así que eso no hubiera sido fácil. No, totalmente. El escenario político y más para los jóvenes es bastante complejo. Hay un tema que también pues se ha venido como tocando y yo creo que hace unos días estaba haciendo una reflexión con unos amigos, es que se ha venido tocando mucho el escenario presidencial, el escenario nacional, pero precisamente en los territorios donde está la clase política tradicional, donde vienen las casas políticas, donde digamos hay un caudillismo en los municipios que conforman, yo creo que la mayoría de la costa, por poner un ejemplo, estarían
digamos, en un escenario aparte, porque yo en lo particular escucho mucho un escenario de debate de tipo nacional, la presidencia, pero los territorios, lo que son las gobernaciones, las alcaldías, las asambleas, lo que son los representantes a la Cámara, ese escenario, digamos, muy poco lo veo dentro de los cálculos y en un posible gobierno alternativo, digámoslo así, ¿cuál sería como el planteamiento de ese problema? Porque en los territorios verdaderamente ya hay como una clase casi que arraigada en los municipios y en los departamentos. Se estila, o lo que siempre había pasado en política, era que para este año, en octubre, noviembre, cuando se empiezan a perfilar los candidatos, cuando empiezan a saber quiénes son los candidatos. Esta vez a mí pasó algo bastante loco. Esta vez lo que ha sucedido es que desde agosto del año pasado hay 15 candidatos a la presidencia. Ojo, esa locura, o sea, hay 15 candidatos a la presidencia, lo cual te repito que es demasiado, demasiado, demasiado. Entonces eso ha ayudado a que todo el mundo arranque a hacer política desde ahora. Yo puse un Twitter por ahí que tú de pronto lo entienden las personas que me están viendo aquí en el Caribe, es que el mango está, como que el mango está bajito porque todo el mundo se está lanzando a la presidencia. Todo el mundo está, yo nunca había visto que hubiera 15 candidatos y todos sin ninguna fuerza política, es como tirando ahí para ver qué carajo pasa, como si fuera una especie de suerte. En la época que yo estaba pelado, para uno ser candidato a la presidencia tenía que llenar el Paseo Bolívar de aquí. Ahora la gente se lanza en una cuenta de Twitter o se lanza en una galería de arte, o sea, una cosa rara que en política no pasa, alguien que sea capaz de aglutinar masa, etc. Entonces eso también te distorsiona todo. Lo que va a suceder, Navi, es que van a haber 4 consultas. La vez pasada hubo 2 consultas, las de Petro y las de Duque, y ellos dos atribuyen a que como prendieron motores desde antes, lograron pasar a la segunda vuelta. Con esa enseñanza, con ese plurito, lo que va a suceder es ganar 4 consultas, una de izquierda, una de derecha y 2 de centro con tanto candidato hay. Ya tú sabes que hay unos verdes ahí tal que están jugando y has visto cómo se ha venido reuniendo Char con William Francisco, con Peñalosa, ahorita que hablamos de eso que los alcaldes se quieran lanzar a la presidencia, pero entonces van a haber 4 consultas. Lo que significa ello que si la vez pasada las 2 consultas anularon a los candidatos al Congreso, imagínate con 4 consultas, mal contado van a haber 12 candidatos en la consulta. O sea que la lista del Congreso van a desaparecer. Toda esta carreta, ¿para qué? Para decirte de que si tú, como lista del Congreso, no vas con un buen candidato en una buena consulta, estás liquidado como facción política, como partido político. Por lo tanto, esto también ayuda a que la gente empiece a buscar una parejita para hacer o para estar en una buena consulta. ¿Y quiénes son los candidatos que van a estar más atractivos para una consulta? El de la izquierda, la derecha. Entre otras cosas porque el centro ideológicamente no existe. No hay una universidad en el mundo, en el planeta Tierra, que te puedan explicar o decir qué es el centro ideológicamente. El centro es una estrategia de campaña, una máquina de engañar bobos, una máquina de vender humo, como es el señor Fajardo. Fajardo, usted ha visto que están los más bonitos allá haciendo política, Angélica, de la calle y él, pero no sabemos qué carajo piensan sobre la JEP, sobre el asesinato de los líderes sociales, sobre la pandemia, sobre la vacuna, nada. Parecen como los politiqueros esos de los años 70, 80, yo soy el candidato y los otros parecen unos goleros ahí al lado, haciendo un círculo para ver quién va a ser el vicepresidente. Y ellos se presentan como la renovación. Y yo creo que la renovación no tiene nada que ver con edad, sino con ideas. Pero ellos creen que son la renovación. Angélica Lozano lleva 3 periodos en el Congreso y además la mujer o la pareja es la alcaldesa de Bogotá. El señor Fajardo fue gobernador y alcalde de la calle, ni se diga, ministro de Interior, candidato a la presidencia, no sé qué vaina de paz, Cristo, imagínate, senador, el hermano senador, su papá fue senador, fue ministro. Los Galán, bueno, eso tiene un puesto asegurado siempre ahí de chévere, y lleva, el hermano de él es concejal y fue senador, y él fue senador, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ellos se presentan con una especie de renovación y siempre vamos a hacer acuerdo con todo el mundo, menos con Petro. O sea, es como si tú fueras mañana
a la Copa Mundo, llámate Brasil, no, yo no juego en el equipo, en el grupo A porque ahí está Alemania y está Argentina y yo no quiero y me voy de aquí. ¿Qué es eso? Si tú quieres ser campeón del mundo, tienes que jugar con el que le dé la gana el sorteo y tienes que ganar a todo el mundo. Y el señor Fajardo es como buscando una trocha. Y yo estoy seguro que la unidad la va a ver, Navín. No porque Benedetti sea más querido, no porque Benedetti sea mejor en la urbanidad de Carreño, no, sino porque cuando uno duplique al otro, entonces automáticamente esa facción, la que está duplicada, se va a fusionar acá y aquí va a llegar. Si tú revisas en esas reuniones, para que te dé rabia, que presentan los verdes a través de sus fotos, no hay un negro, no hay un costeño, no hay nadie del Pacífico, no hay un joven. O sea, ¿eso qué es? Son unos tipos ahí que se engañan y entonces para mí el centro es una invención de lo que es una invención andina, de lo que uno llama los cachacos finos. Yo estoy hablando de los cachacos finos porque entonces siempre me aparece por ahí, Navi, un cachaco que dice que estoy hablando más de los cachacos. Y digo, no, tú eres clase media, estoy hablando de los oligarcas. Así que de eso es lo que yo siempre estoy hablando. Ok. Yo creería, bueno, que el escenario que va a vivir el país en el 2022, como usted muy bien lo plantea, es un escenario crucial. Sin embargo, desde el ala de Gustavo, desde el ala que hoy usted hace parte, plantean lo que es el gran pacto histórico. Ahora el 7 de abril, la Coalición por la Esperanza, digamos que creo, mal no estoy, tiene dentro de sus planes como mostrar todos los acuerdos programáticos que hay dentro de la Coalición de la Esperanza. Y pues por parte de Gustavo y por parte del sector que hoy está representando, pues se plantea el tema del gran pacto histórico. Y ese gran pacto histórico, digámoslo así, sí posibilita las puertas para una posible alianza con Fajardo o más adelante de pronto con alguien que se llame de centro o qué plantea el gran pacto histórico así, digamos, a grandes rasgos. El micrófono lo tiene silenciado. El pacto histórico es una idea que se le ha lanzado a todas las facciones de este país, ¿no? Obviamente entran los verdes, entran hasta los de derechas, si quieren plegarse y seguir estos postulados. Pero el pacto histórico es el comienzo de una era, de un país, para ver si pasa a la transición democrática. ¿Para qué? ¿Cómo se haría eso, Nay? Es buscando unas mayorías. De pronto las bancadas de izquierda y los alternativos siempre son unas bancadas donde sus senadores y sus representantes a la Cámara son más intelectuales, más estructurados, etc. Aquí, además de eso, se debe buscar una mayoría en el Congreso de la República, por varias razones. La primera, para que legisle en favor de las mayorías populares. Aquí llevamos 210 años donde se legisla solamente para los ricos, que son los que pagan la campaña del presidente, y el presidente a su vez compra el Congreso para legislar en favor de esas personas. Un ejemplo pendejo, pero que no es pendejo. El año pasado los bancos ganaron 5.8 billones de pesos, cuando en este país todo el mundo está quebrado. Tuvieron una solidaridad de mierda. No fueron capaces de ayudar a que los créditos se extendieran. Fue el único país donde se subieron las tasas de interés. Todo se hace eso con el beneplácito del Congreso y con el beneplácito del gobierno nacional. Yo no sé si usted sabe que las pensiones están en buena parte en los bancos de Luis Carlos Sarmiento. En ningún país de Europa eso sucede, porque como se quiebra el banco, se quebraron las pensiones. Pero además le permiten que con la plata tuya de las pensiones puedan hacer carreteras, vías, etc. ¿Eso qué significa? De que ese señor se sigue volviendo multimillonario, y tú, esos dividendos y esos créditos, esos réditos, perdón, nunca llegan realmente a las pensiones. Entonces yo lo que le quiero decir a la gente que me está escuchando, sobre todo de tu departamento, sobre todo del departamento de Córdoba, que donde el 1% de las mejores fincas tienen casi que el 80% de las tierras. Y tú escuchas que la gente que se queja de Petro, que dicen que la van a expropiar cuando ni siquiera tiene una hectárea. Y tú escuchas que los Cádiz de los clubes dicen que no quieren que Petro gane porque los socios del club dijeron que si ganaba Petro se iban a quedar ellos sin trabajo.
Es lo que yo te decía, que es una cosa bastante perversa lo que se hace contra una campaña que va contra los intereses de ellos. Y la gente le come cuento. Entonces yo me pregunto, ¿por qué en tu región, por ejemplo, que algunos índices terminan siendo más altos en pobreza, en necesidades básicas satisfechas que el mismo Chocó? Lo mismo pasa con el Magdalena. Petro ganó en Sucre por muy poquito. Y yo no entiendo, por ejemplo, cómo la gente termina votando otra vez por las personas que tienen una concentración de tierra, que además deberíamos pensar, Navi, en ponerle impuesto a la tierra. Deberíamos pensar, Navi, en ponerle impuesto a la tierra, porque en tu departamento y en Córdoba, los mayores hacendados tienen las tierras para darle de comida a las vacas. A las vacas. Las tienen solamente para alimentar vacas en un departamento que de pronto casi que el 40% Navín, no tiene con qué comer las 3 comidas. Entonces, toda esa desigualdad, no es que a nadie se le vaya a expropiar, ni se le vaya a quitar la finca, ni nada de eso, sino que con Petro tú, por ejemplo, tendrías la igualdad y la tranquilidad de que no se va a crear más desigualdad, de que se va a incluir, de que el acceso a la educación, a la salud, etcétera, se pueda meter en ese tipo de situación. Eso es básicamente lo que ayuda a pensar de que con Petro las cosas serían diferentes a los últimos 210 años. Si alguien no tuviera algún interés por Petro o por la derecha, por lo que sea, o así fuera jugador de casino, no joda jugar. Si el negro siempre te ha dado la misma manera que tiene ahora, jugaría rojo para ver qué grado te pasa, porque es que más de lo mismo es que la gente no tiene conciencia. De pronto ahora en la pandemia, Navid, la gente, por la reflexión, por el miedo al futuro, por la incertidumbre del trabajo, el mismo miedo a la muerte, ha hecho reflexionar y ha hecho entender a los colombianos en qué situación estamos. Y eso muy posiblemente le puede ayudar muchísimo a Petro y que se acabe toda esa época de pendejada, que esto se va a volver como Maduro, que es que van a expropiar tierra. Eso ya no se puede hacer, nadie. Eso se puede hacer en el siglo XX, a mediados del siglo pasado, los años 60, 70. A alguien se le ocurrió eso, pero eso no es ninguna política de Estado. Eso sería aislarse, ser parias automáticamente de todo el mundo globalizado, del mismo capitalismo que por más que no nos guste, no hay otra forma de entender el Estado. Entonces, aquí lo que se trata es parar los abusos, hombre. Es que cómo es posible, Navín, que en el único país donde subieron los intereses los bancos fue este. En este país, Navín, yo lo denuncié en abril del año pasado, si no estoy mal, cómo el encaje, una operación que pudo ser el Banco de la República, lo hicieron los bancos y la nación, o sea, tú y yo, pagamos 500.000 millones de pesos. ¿Cómo es posible, Navín, que repartieron 13 billones de pesos? Los bancos se llevaron 8 para su casa y 5 solamente lo pusieron en crédito. En el Reino Unido, allá en Gran Bretaña, en Inglaterra, allá los banqueros, que son allá, allá es el proestandarte de los banqueros, allá los banqueros dijeron no nos den los dividendos, pónganlos todos en crédito, porque necesitamos que se reactive la economía. Aquí dieron unos dividendos inusuales, repito, de 13 billones de pesos y se quedaron los bancos con 8. Y tú ves que ahorita el Congreso aprobó renegociar la deuda del crédito público. Esos son otros 20.000 billones de pesos. ¿Para quién? No, 20 millones de dólares. ¿Para quién? No, para el sector financiero. Porque siempre nos dicen, no, es que como se quiebren los bancos, todo el mundo pierde sus ahorros. Por lo tanto, hay que emitir para ellos, hay que pedir plata para ellos, hay que repartir siempre plata para ellos. Pero cuando ellos ganan 5.8 billones de pesos, a nadie se le ocurre que se le puede quitar 1 billón de pesos para la cantidad de gente que está quebrada. El Congreso se negó a dar una ayuda que se llama el PAES, que es para pagar la nómina. Para pagar la nómina de algunos empresarios. En este país hay 1.700.000 empresas. Navín, para que empecemos a entender de qué estamos hablando, hay 1.700.000 empresas. Solamente le van a dar 4 billones de pesos a 131.000 empresas. Y de esos 4 billones, Navín, 2 billones de pesos son solo para 1.000 empresas. Faltaron 5 votos en una proposición que presentamos con Rodrigo Lara, para que fueran a la pequeña industria, que es el 17% de la fuerza laboral. Carrasquilla enseguida se paró y dijo que él no quería eso. Y no se aprobó. O sea que quedaron
más de 1.690.000 empresas, más de 1.690.000 empresas tiradas al olvido, los bares, etcétera, al olvido. Y eso es para que tú veas, más allá de que si hay plata o no hay plata, es cómo se hacen las leyes en tu país. Es que se hacen en favor de 130.000 empresas, de las cuales 1.000 se van a llevar 2 billones de pesos. Y quien te habla fue el primero que pregó el grito, pregó el primero que pegó el grito para la época finales de marzo, principios de abril, de lo que estaba pasando con Avianca, cuando iban a dar el 1.5 billones de pesos. Fui el primero en advertir que eso iba a suceder. Eso fue como el 29 de agosto, 28 de agosto, me acuerdo, porque yo me di cuenta por algunos amigos que tenía por ahí y lo dije en la plenaria del Congreso, y a partir de ahí empezó el rechazo a ese 1.5 billones de pesos que le querían dar a Avianca. Entonces, es para que la gente entienda que esto no es mamadera de gallo, ni son palabritas, sino que hay un presidente, hay un Congreso, hay un hijo de puta que se llama Carraquilla, que ha tenido la seguridad de mierda, que solamente trabaja para los bancos, que van al Congreso y sacan leyes para esa gente. O sea, ¿te parece pecado sacar 2 billones de pesos para 1.000 empresas? Senador, digamos, yo creo que ha pintado un panorama muy general sobre la situación que afronta el país, y en ese orden de ideas que hay en la agenda de Armando Benedetti, en la agenda de la Colombia Humana para el Caribe y específicamente para el departamento de Sucre, digamos, ya aterrizando esta idea en los territorios, ¿no? A ver, el Caribe es donde de pronto están más marcadas las casas políticas, ¿verdad? Yo no, mi intención por ahora no es hablar mal de nadie, etcétera. Pero no entiendo, por ejemplo, en ciudades como Barranquilla, cómo escogen al rico del pueblo. Porque, ¿qué pasa cuando se cruza lo público y lo privado? Que la plata pública seguramente irá encaminada a muy buenas acciones, no estoy hablando de corrupción ni nada, pero que van a favorecer ciertos intereses privados. La costa Caribe, por ejemplo, no sé si usted tiene esa percepción, pero la percepción en general es que la costa Caribe le va bien a Petro, y eso es mentira. En Sucre ganó de vaina, en Córdoba perdió en Cesar, perdió en Bolívar. Entonces, si tú juntas eso versus la diferencia o la distorsión que hace Antioquia cuando le sacan 600.000 votos al sí en el plebiscito, cuando saca 1 millón de votos de diferencia a Petro, entonces eso se hace imposible, ¿no? Eso se hace imposible de buscar. Por eso el reto de la costa es eso. ¿Qué puede sacar la costa a cambio? Hombre, de que si ese fenómeno de Petro, al igual que el del M19, el de la NAPO, el del MRL, el de Gaitán, se da fenómeno primero aquí y después allá en el país, pues la costa Caribe es donde más va a tener beneficios, porque es que nosotros hemos estado de espaldas al mar. Primero porque en los años 60, 70 hubo todo un país que se dedicó al café, y entonces había el Banco Cafetero, ACES, la Flota Mercante Gran Colombiana, devaluación del peso y tal. Y a todo el mundo se le olvidó que existía el mar, inclusive a nosotros. Eso viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde la época de los españoles. Cartagena era un fuerte militar y el comercial iba a ser entonces el de La Habana y el de Caracas. ¿Por qué te he hecho todo este cuento, Navi? Porque de las 60 principales ciudades del mundo, 56 están 56 están al lado del mar o al lado de un río, ¿ok? Y usted encuentra que aquí en Colombia pasa lo contrario. Entre más cerca esté el municipio del mar, es más pobre. Y entre más se aleje, es más rico. Le repito, de las 60 principales ciudades del mundo, 56 están al lado del mar y del río. Aquí, entre más cerca está del mar, más pobre es tu municipio. Lo cual hay una desvariación de la verdad comercial de siglos. ¿De por qué sucede eso? Por el centralismo, por el regionalismo, porque siempre nos han visto, como en la época de la misma época de la colonia, como unas personas que somos solamente bailadores,
que somos emancipados, que era donde se reunían las personas que se volaban de la esclavitud, etc. Colombia llegaba, Navín, desde Cabo de la Vela hasta Playa Mosquito allá en Nicaragua. Por eso es que nosotros tenemos jurisdicción de San Andrés, porque a partir de ahí es que se daba eso. Y desde que empezaron las élites de Bogotá a manejar la República, se fue perdiendo todo eso. Ya usted sabe el cuento de Panamá, 1903, etc. Cómo se perdió. Los gobernantes de esa época, está escrito, cómo se jactaban de no conocer el mar. Imagínense, cuando todo el imperio romano, todos los egipcios, todos los griegos, todos los de la Armada Española, la Armada Inglesa, etcétera, los vikingos, todo era por el bendito mar, que habían tenido un auge y un desarrollo como cultura. Aquí lo contrario, aquí querían meterse allá en los Andes, allá en las montañas de los Andes, que lo cual digo que es peligroso porque a 2.600 metros cuando tú naces, respiras mucho oxígeno. Ya sabemos que cuando tú naces lo que más necesita tu cerebro en ese momento es el oxígeno. Entonces, todo esto es para decirte que si hay una región que se beneficiaría de verdad con Petro o con un cambio, para poner la palabra revolucionaria, sería la costa Caribe, quien siempre ha sido olvidada por el centralismo, y te estoy hablando de hace 200 años. Senador, y en ese orden, ¿a quién ve usted en una posible segunda vuelta? Digamos, ese escenario, ¿cómo le ve usted para el 2022? La hija a veces me está quedando durmiendo, a veces porque el papá está hablando mucho. Petro está seguro en la segunda vuelta. ¿Quién va a escoger la derecha? Por ahí hay rumores fuertes ya que van a escoger a Marta Lucía Ramírez. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Si eso fuera así, esos son los dos candidatos que van a estar en la segunda vuelta otra vez. Entonces el nombre del juego es... Usted dice que el candidato del candidato, digamos, del uribismo sería Marta Lucía Ramírez. Y Tomás, a día de hoy, yo Tomás lo veo, posiblemente puede ser candidato. Yo creo que ellos todavía no tienen decidido la hoja de ruta y todo el mundo está empezando a jugar con varias variables. Yo a Tomás lo veo, como lo vi en noviembre y diciembre, como una persona que salió a aglutinar al Centro Democrático, porque se sabe que el Centro Democrático está muy dividido entre ellos, y a su vez el Centro Democrático no hay muy buenas relaciones con el presidente Duque, ¿verdad? Entonces, dicho esto, yo creería que ya esa misión la cumplió Tomás, sin que se descarte que Tomás puede ser candidato. Te estoy hablando de una vicepresidenta que lo sabremos entre poquito, porque tiene que renunciar antes de los primeros días de marzo. Y entonces ella sé que ha venido hablando con varios, puedo hacer aquí como una chivita o yo no sé, una infidencia, sé que ha venido hablando con varios senadores del Centro Democrático. Ayer hubo una reunión en Medellín, todavía no he chismoseado qué pasó, pero ya chismosearé, ¿eh? Y bueno, si ella es la candidata, es que no tienen candidato. Ellos serían los candidatos, Naví, de esos dos, puede ser Tomás o Marta Lucía, porque yo no sé de dónde otro y no sé si tú me puedes ayudar con algún nombre. Y eso implicaría que nos encontraríamos con ella en la segunda vuelta. Entonces, todo se va a jugar, es lo que llaman centro, que ya sabemos que es una payasada. Todo se va a jugar que el centro trate de asfixiar a la izquierda para quitarle esa representación. Y a su vez, la izquierda cansar al centro para que sepa que es con nosotros que va a poder derrotar la derecha. Y ese es el nombre del juego, y a eso nos vamos a dedicar, Navín, en estos meses que vienen, que va a ser sin duda la campaña más larga a la que yo haya asistido. Voy a cumplir ya 20 años en el Congreso, antes de eso había sido concejal, etc. Entonces yo lo que te quiero decir es que yo nunca había visto esta dinámica en ninguna campaña presidencial.
lo cual va a ayudar a que mucha gente tenga que buscar algún apoyo u otros apoyos. Véanme, man. Bueno, yo creo que Diego, para ir respetando los tiempos, dado que vamos hasta las 9 de la noche, sería bueno que abrieras las preguntas que tengan las personas por hacer en la transmisión y ir, digamos que, ya evacuando un poco más el tema. Así que, Diego, te doy la palabra. Gracias, Navin. Bueno, senador, de nuevo reiterar nuestra gratitud por estar con nosotros aquí y decirle a todos que Diálogos, como ya han venido diciendo, es tan diversa como Colombia, que vendrán muchísimos más invitados también y que serán de todos los sectores y de todos los espacios políticos para seguir fortaleciendo y construyendo igualmente. Entonces, senador, pues de nada sería este espacio si de pronto no incluyéramos algunas inquietudes de las personas que nos están escuchando. Entonces, iré publicando aquí en pantalla algunas de las preguntas que nos están haciendo las personas que han ido comentando, que son bastantes, y pues usted les irá aclarando o nos irá comentando qué piensa al respecto. Entonces, en ese orden de ideas, arranquemos. Aquí pregunta, Diego, tira la más dura. Aquí pregunta senador, le dice: senador, siempre se la ha visto distante del Caribe. ¿Qué piensa usted de Sucre y por qué se debería apoyar lo que hoy está representando? ¿Por qué Sucre debe respaldar a Gustavo Petro? ¿Qué tiene para decirnos, senador? A ver, Sucre debe respaldar a Gustavo Petro porque el Caribe creo que es la primera vez que tiene a un líder que es del Caribe, que ayudaría a que nos desarrolláramos como región. Ya yo te expliqué cómo de las 60 ciudades principales del mundo están pegadas al mar y aquí entre tú más cerca está el mar, más pobre eres. Es porque también todo ese tema del café, y no estoy hablando ahora mal de los cafeteros ni nada, pero sí fue que ese tema de la Federación de Cafeteros, ustedes no habían nacido cuando existía ese híbrido en que era con capital público, pero las ganancias eran para los privados. ¿Okay? Entonces, cada vez que tú inviertes dinero en lo público, automáticamente el privado también se va detrás de eso. Entonces, a la región Caribe la dejaron completa, pero completamente olvidada. No vamos a poner a llorar ahora de que nos fregaron, que los costeños, pero sí nos jodieron, porque todo el desarrollo económico estaba montado con base en el café, en el cual nosotros desaparecíamos. Por ejemplo, nosotros no tenemos un ministro de Hacienda costeño desde Turín Salcedo desde 1898. No está donde está manejando el billete tampoco. Planeación de Desarrollo, Planeación Nacional, 1 o 2 personas. Si tú revisas el número, en los últimos 30, 40 años, el número de ministros costeños versus antioqueños, bogotanos, la proporción es casi que 7-3, 6-4. Yo no estoy diciendo que esa instancia de poder tuviera mejorado, sino eso, yo no estoy diciendo que si hubiéramos tenido más ministros nos hubiera ido bien, ojo. Lo que sí estoy diciendo es que eso es como el resultado, como un síntoma, como una prueba de que nosotros no estábamos en donde estaban las tomas de decisiones de poder importantes. No éramos tenidos en cuenta sino para el tema electoral. Aún así, todavía nos siguen teniendo de alguna forma así. Fíjate que los vicepresidentes que hemos tenido costeños, Gustavo B, no sirvió para un carajo para la costa. Una vez cuando yo lo critiqué me dijeron, no, es que el señor es cultural y es bibliotecario, le gusta la biblioteca. Bueno, hubiéramos tenido entonces la biblioteca más grande del país, tampoco. Y siempre se juega con que la costa es un comodín para la vicepresidencia, nunca como un candidato serio. Entonces la costa juega como un comodín, no para que sea un polo de desarrollo del país, no, juega como un comodín para las elecciones. Para las elecciones. Entonces, si hay una región que de verdad le iría bien con Petro, es la del Caribe. Porque a nosotros como región nunca nos han dejado desarrollar. Nunca nos han visto como un polo comercial. Insisto, desde 1500, 1600. Ay, creo que te cuento ahora de hace 40 años para acá. Ya lo dije, desde la época de la colonia, la costa, el Cartagena era un fuerte militar. Y lo que realmente les importaba del comercio era La Habana y Caracas. Ok, senador. En ese sentido, la pregunta es muy importante también porque muchas veces, pues, y es algo que yo creo que la juventud también se cuestiona,
el hecho lo del distante. Es porque los medios de comunicación recogen finalmente lo que le da la gana y uno queda atrapado entonces en que si uno es más payaso, más sale en televisión, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, el tema de las regalías tuvimos mucho que ver con eso que te acabo de decir, que el municipio entre más estuviera cerca del mar, iba a recibir mucho más. A ustedes les fue no muy bien con lo que no le fue bien fue a Coveñas, porque antes solamente era si pasaba por ahí. Después vino una repartición diferente, ahora se volvió a cambiar y ustedes otra vez están bien con eso. Por ejemplo, yo he tenido mucho que ver con el desarrollo de esos dos actos legislativos que tuvieron que ver con el tema de las regalías. Ok, senador. Perfecto. Muchas de esas preguntas, le comentaba, surgen del hecho de que particularmente los jóvenes de departamentos como Sucre y otros departamentos sentimos muchas veces que desde el Ejecutivo, desde el Poder Central, se tiene la concepción de que el Caribe solamente es Barranquilla y Cartagena, ¿cierto? Entonces existe siempre esa preocupación. Entonces, en ese sentido, continuemos con otra pregunta. Acá nos dicen Guillermo Zipatagua. Señor Benedetti, con un sistema de clanes tan fuerte que hay en el Atlántico, habla de clanes, ¿cuál es la estrategia para fortalecer el llamado a la integración de la izquierda? A nosotros siempre nos han visto, Diego, como que somos unos compradores o que vendemos el voto. Yo por eso te decía que en el Departamento del Atlántico el M19 fue Fortín, lo mismo que el ANAPO, lo mismo que Barreto Surtiz, el MRL, Gaitán. Carlos Gaviria le ganó a Uribe por 3.000 votos cuando Uribe tenía toda la clase política de todos los municipios del Atlántico, del departamento, etc. O sea, lo que te quiero decir es que la costa, a pesar de que tiene sus problemas de corrupción, de vender el voto, de que los acarrean en buses, etcétera, con el trago, que ese es el mito que nos tienen, también es verdad que somos mucho más libres a la hora de ver estos fenómenos o de por lo menos advertirlos de forma primera. Y por eso yo le tengo fe a eso, porque es que la persona que me preguntaba por Barranquilla, o sea, ¿quién se le ocurre elegir al rico del pueblo alcalde? O sea, a mí que me expliquen, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Al contrario, ni siquiera los ricos se meten, porque saben que lo pueden joder en los negocios, etc. Aquí pasó lo impensable. Pero te insisto, o sea, no sé cómo decirte de que aquí en la costa se entiende ese fenómeno primero que el país, y yo creo que lo está entendiendo primero que el país. Petro se puede ir bien, pero bien lejos. Porque además tenemos un problema, que ustedes lo sufren más que nosotros, que son las personas de Antioquia. Por ejemplo, la Mojana nomás se arregló fue cuando los paisas, la mayoría de los paisas fueron dueños de la Mojana. Antes de eso no había ningún canal del dique, etcétera, para ayudar a las inundaciones que habían ahí. Pero, por ejemplo, en Antioquia si te sacan 600, 800 mil votos de ventaja, la costa es la única que puede salir a buscar ese equilibrio. La gente verá qué hace, o sea, que hay la pendejada de que Petro va a expropiar, de que va a cerrar los clubes. Nada de eso se puede hacer, eso nadie lo puede hacer. Pero también quieren creer la pendejada de que Petro va a hacer lo de Venezuela, etc. Yo no conozco el primer colombiano que hable bien de Maduro. Y aún así dicen que uno está con Maduro. Aquí no hay comunismo, Diego Luis, no hay comunismo en el mundo, ni en Cuba, ni en Rusia, ni en China. Pero aquí en Colombia hay anticomunistas. ¿Cómo será jodido este país? Ok, senador. Bueno, dándole fin a este espacio y pues reiterándole las gracias, quiero hacerle una pregunta muy breve y que nos responda pues a la brevedad posible. Según usted, senador, ¿qué papel jugarán los jóvenes en las próximas elecciones? Sabemos, particularmente para ustedes y todo lo que representan, ¿qué papel jugarán los jóvenes en las próximas elecciones? Y pues le damos cierre a este en vivo. Si todos los jóvenes salieron a votar, acabarían completamente con la composición que hay en el Congreso. En los jóvenes está el espíritu de libertad, de revolución, de rebeldía. Si se suman a ese proceso, este país puede cambiar.
Y no me van a decir que Fajardo a los 70 y pico años puede haber sido alcalde, gobernador, profesor de la universidad más elitista del país. Es el hombre que puede cambiar. Bueno, muy agradecido con usted, senador, con todas las personas que estuvieron conectadas esta noche. Gracias por compartir este espacio. Sabemos que se tiene que marchar a un nuevo espacio que tiene ahorita. Y nada, agradecerles con la presencia la noche de hoy. Bueno, a las personas que estuvieron esta noche conectadas, no queda más que agradecerle. Esta es una actividad que hemos venido adelantando jóvenes, ciudadanos, sin ningún tipo, digamos, de posicionamiento en algún sector, sino pues que este escenario sirva para que muchas más personas de diferentes pensamientos expresen lo que piensen, que la ciudadanía joven se inquiete y proponga por lo menos. Este es un acto de proposición a la ciudadanía, diciéndole que pues es una de las formas de estar activo, de estar indagando, de estar debatiendo sanamente. Y bueno, esperamos tener lo más pronto posible a un actor sumamente importante que representa una orilla diferente al senador Benedetti y que estará más adelante acompañándonos, y esta semana haremos ya publicidad sobre él, dado las condiciones que se presenten. Entonces, Diego, no sé si tienes algo más que decir. Y totalmente, pues, no, totalmente, David, así es. Que cierre. Totalmente, y bueno, decirle a las personas que de pronto dejaron su pregunta que no se pudo concretar o publicar en pantalla, que bueno, estaremos siguiendo con estos espacios que sin duda son muy importantes y pues de construcción básicamente, y como lo dice el nombre de esta iniciativa, desde nuestro territorio, enfocándolo todo al departamento de Sucre, y esperamos seguir contando con la participación activa de todos ustedes. No siento más, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos, y estén pendientes a nuestras redes, a todo lo que estaremos publicando para futuros espacios.